1. Ahí es donde vamos a ir dando nuestros devocionales. Alcancé a darles por allí un poquito del prólogo de Juan, pero quiero ahora entrar un poco a hablar de Apocalipsis, capítulo 1. Y desde Apocalipsis, revisar hoy el centro de estos primeros 3 versículos que son bastante interesantes. Así que vamos a leer los versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy vamos a revisar con mucho detenimiento y hoy vamos a iniciar a hacer esto, no lo vamos a alcanzar a hacer hoy, lo que tiene que ver con las palabras especialmente que dicen para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Podemos decir que este es el centro de estos primeros 3 versículos que tiene Apocalipsis. Las cosas para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Si nos preguntáramos, ¿cuál es el propósito de que se nos haya entregado el libro de Apocalipsis? Entonces debemos decir, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis se escribió para eso. Entonces vamos a detenernos en cada una de estas palabras, en cada una de estas frases, para comprender la riqueza de este primer momento o prólogo de Apocalipsis. ¿Qué es lo primero que notamos en esta frase? La palabra siervos, o deberíamos notarla con mucha fuerza, para manifestar a sus siervos. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera cosa o asunto que nos entrega este versículo central de estos primeros 3, o esta frase central, es que la revelación que viene de Dios, que se ha expresado en Jesucristo, que Jesucristo se la entrega a un ángel y que ese ángel se la entrega a Juan, es con el propósito de dársela a los siervos. Es decir, la revelación es para siervos. ¿Les siervos? Los siervos de Cristo. Yo quiero preguntarle esta mañana a usted que me está escuchando, ¿usted es un siervo de Cristo? ¿Es un servidor de Cristo? Porque si es un servidor de Cristo, para usted es el libro de Apocalipsis. Debería de estarlo leyendo, porque ahí está todo lo que el Señor revela a sus siervos de las cosas que deben suceder pronto. Eso ya descarta de entrada que el libro se haya escrito para una élite intelectual. No, tampoco ha sido escrito para personas curiosas, simplemente de saber del futuro o del porvenir, como muchos han intentado leer el libro. No, este es un libro que ilumina la mente, el corazón, el entendimiento de los siervos de Cristo sobre todos los asuntos que conciernen a los tiempos del fin.
Luego explicaré muchas cosas de las que vengo diciendo, que a veces en nuestra cabecita suenan de una manera, pero que hay que irles buscando el eco que tiene que ver con Apocalipsis. Ahora, ¿por qué el Señor ha querido revelarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Y aquí hay algo que hace del libro no un libro de terror, ¿sí? Sino un libro de esperanza. Otra vez, Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro donde debiera hacer más ruido la bestia con sus cabezas, el falso profeta. No debería hacer ruido eso, sino que debería hacer ruido es la esperanza que el libro brinda frente a asuntos como esa gran bestia o el dragón del capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora, quiere entonces esto decir que el libro ha sido escrito para brindar esperanza. Puntualice eso. Si alguien está tomando nota, tome nota de esto, y esto es una frase importante, y es brindar esperanza en medio de los sufrimientos y de la tribulación. Para eso se escribió el libro. Y el día que se escribió y los lectores lo leyeron, recibieron esperanza y estaban en medio del sufrimiento y estaban en medio de tribulaciones. Y allí llegó la palabra para decirles que aunque pareciera que el dragón, que la bestia y que todo lo demás reinaba en este mundo, no era verdad. Por encima de ellos se dispone un trono con el Dios eterno que ha vencido todas las estructuras del mundo y le dice a sus hijos que se encuentran en debilidad, que se encuentran amenazados por todas estas estructuras de violencia, que el que reina está por encima de todo. Y que el sufrimiento, que el dolor, que esa molida que muchas veces siente la persona, se siente molido por las situaciones difíciles, no van a ser para siempre, sino que el tiempo es corto, porque el Señor pronto viene. Desde aquí, entonces, nos tomamos como el respiro. Volvemos a animarnos cuando escuchamos esto en medio de la prueba. Porque las pruebas nos desesperan, porque las situaciones difíciles de la vida, el vivir en justicia, hoy todo mundo o la mayoría hace trampa para lograr sus cosas. Uno va encima de otro, hay como una guerra del ser humano por el ser humano, aún dentro de la misma familia se ve el conflicto y esa voracidad con que unos quieren quedarse con lo de otros dentro de la misma familia. Y ahí aparece el Señor para decirnos, háganlo a mi manera. No importa si tienen que correr la misma suerte que yo corrí, la suerte de cruz. No importa. Y aunque eso parezca ser una derrota, no lo es, porque a la larga verán mi gloria, me verán llegando en las nubes de mi poder para darle a cada uno lo merecido. La última palabra la tiene el trono universal, el trono de Dios. Así que ya nos vamos dando cuenta que Apocalipsis desde su entrada es un libro que manifiesta esperanza. Pero ¿para quién manifiesta esta esperanza? No para el prepotente, no para el rico en su propia opinión, no para el brujo que quiere conocer el futuro a su manera, no para el fornicario o adúltero que quiere sumirse en sus placeres, no para el que simplemente busca una verdad, pero no quiere regirla desde el amor. No, no para ese, no para los muertos en pecado, sino que Apocalipsis es un libro de esperanza para los siervos. ¿Usted es un siervo?
¿Es usted un siervo? ¿Sirve usted al ojo o sirve usted al Señor, Dios eterno y poderoso? Quedémonos un poco en el término siervos. Ustedes me disculpan cuando me tome por aquí un cafecito, es que me trajeron café y esto está muy rico. Yo no veo nunca a Edgardo tomando café ni a Jairito, pero hermanos, a mí sí me gusta esto de tomarme mi café, así que tomémonos un tinto y seamos amigos. Mm, qué cosa tan rica, hermanos. Tómese el suyo también, hermano. A ver, vaya a la cocina y tómese el suyo. A ver, sus siervos. Quedémonos con ese término porque debemos escalarlo, entenderlo y confirmarlo según la intención de Apocalipsis. El término en griego es doulos. Así suena, doulos, para siervos. Hay otros términos para siervos, pero este que aparece aquí para decir siervos que reciben la revelación son los doulos. Y el doulos es un siervo en condición de esclavitud. Pablo ya lo había dicho. ¿No sabéis que si os liberáis del pecado, venís a ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia? Así que somos dulos si nos consideramos siervos. Son personas con dueño. El dulos es una persona que tiene dueño. Perdonen, yo lo digo de esta manera, que el dueño tiene una factura de compra y dice que lo compró en tanto y que le pertenece a él, que es su propiedad privada. Eso es ser un siervo. Eso en tiempos del Apocalipsis, cuando se escribe, se entiende muy bien. A nosotros hoy nos cuesta porque nosotros hemos repensado mucho el tema de la esclavitud. Pero para el tiempo, el siglo primero, donde se entrega el Apocalipsis, los hermanos entienden muy bien el término siervo, el dulos, porque ellos conocen. Y no es nada raro que algunos de ellos, si no todos, sean esclavos en su término literal o en su entendimiento literal. Si un, es propiedad de alguien, entonces dulos está significando también que la persona en cuestión, que es un siervo, que es un esclavo, no tiene derechos propios. Otra cosa bastante fuerte. Sin derechos propios. Y se distingue de otra clase de servidores, como los diáconos. En la Biblia también se habla mucho de la diaconía, que es un ministerio que se ejerce, puede ser en la misma calidad del siervo, podría estar haciendo el mismo oficio del siervo, pero lo hace de manera voluntaria. Note la diferencia. Diácono es el que hace el mismo servicio, puede hacer el mismo mandado que hace un dulos, pero no lo está haciendo por obligación o porque es pertenencia de X o de Y, sino porque lo hace, lo quiere hacer, se ha ofrecido para hacerlo. Aunque hace lo mismo, no es pertenencia de la persona que lo envió, simplemente es un voluntario. Bueno, la Biblia habla mucho de los diáconos y hay que entender el término en su contexto también. Pero aquí no estamos hablando de alguien que hace las cosas porque simplemente quiere hacerlas, porque también puede decir, si quiero no las hago. No, el esclavo no puede tener ese tipo de pensamiento, el dulos, él debe hacerlo sí o sí. Como bien también nos enseña Pablo cuando él dice que él ha sido escogido para anunciar el evangelio. Y él dice, si lo hago de buena gana, pues bueno, hay un punto a favor. Pero si no, la, la comisión me ha sido entregada. Y que sea que lo haga de buena gana o no lo haga, le está diciendo es,
tengo una imposición de hacerlo. Y como debo hacerlo, ay de mí si no lo hago. Es lo que Pablo explica muy bien en la carta primera Corintios capítulo 9. Así que él nos va dejando un ejemplo de lo que es el esclavo. Le es impuesta la necesidad. Ahora, lo otro importante que se puede hacer es comparar dulos con terapón. Terapón es otro término griego que señala al servidor doméstico, al que hace cosas como barrer, trapear o no sé qué otras cosas podría ser, o tal vez ir a traer agua, entrar el ganado, volverlo a sacar, alimentarlo, llevar el niño al colegio. Todo eso lo podría hacer un terapón, pero el terapón hace servicios domésticos, pero no es propiedad de alguien. En cambio, el dulos se va a caracterizar es porque es estrictamente un esclavo. Y un esclavo de esta calidad de dulos no tiene propiedades. Él no tiene en sí la perspectiva de un futuro por sí solo. Él no dice voy a recoger esto para mañana comprarme una casa. O él no dice aquí en todo esto lo mío es esto o aquello, porque ni siquiera los hijos que tenga dentro de su esclavitud con su esposa son de él, le pertenecen a su dueño. Incluso él puede llegar algún día a salir, pero los hijos ni siquiera podrían salir jamás de allí, porque son propiedad también de su dueño. Notando lo pesado del término, pero al mismo tiempo lo iluminador que se puede ir convirtiendo para interpretar Apocalipsis y el asunto del sufrimiento, del dolor, ¿sí? Y de todo aquello que representa vivir en el mundo como siervos de Dios. Usted sabe lo liberador que comienza a ser esto y entendemos que si somos siervos de Cristo, realmente no estamos para mirar cuántos carros podemos tener, cuántas casas podemos comprar. Ojalá podamos comprar muchas y tener muchos, pero si eso no llega, no está nuestro corazón arrugado porque no tenemos esto o aquello, porque el esclavo solo, este tipo de esclavo, el dulos, solo se interesa en hacer los servicios que su amo le diga que haga. Eso es, pero él no está pensando en escriturar nada. Esa no es su perspectiva de vida. Y el dulos fiel, el dulos verdadero, ese dulos amador incluso de su propio dueño, era ese que su único propósito en la vida era ser fiel a su Señor. Nada más. Él no estaba pensando en nada de cosas terrenales. Por eso en Apocalipsis vamos a ver este tipo de personas. ¿Quiénes son estos siervos? Si lo miramos de manera general, es la iglesia de Cristo Jesús, que fue comprada, señores y señoras, pastores y esposas, que fue comprada a precio de sangre. Y nos han comprado. Éramos vendidos al pecado. No éramos dueños de nosotros mismos. No es que antes éramos libres y ahora que estamos en Cristo somos esclavos. No, no éramos libres. Éramos esclavos del pecado, de la maldad, de nuestros propios deseos, de nuestra amargura, de nuestro engaño, de nuestra avaricia, de nuestra lascivia, de nuestra concupiscencia. Éramos esclavos. Pero el Señor, que es rico en misericordia,
nos compró. Y no nos compró con oro, no nos compró con plata, sino que nos compró con su propia vida. Entregó su vida. El hecho o el acto en la cruz de Jesús, estar derramando su sangre, es que está entregando su vida. Está muriendo porque entrega la vida. Y al entregar la vida, nos está comprando. A toda la humanidad, a toda nos compra Él. Solo que no nos obliga a seguirlo, sino que nos invita a seguirlo. Así que esto es importante entenderlo. Escuchen lo que pasó en alguna ocasión. Tomémonos un tinto para que hablemos de esto tan importante. En alguna ocasión, un potentado, un rico, una persona de muchas riquezas, iba por un camino y mientras iba por el camino, escuchó un ruido, escuchó que al lado del camino, por allá como entre rastrojos, entre lo montañoso de los caminos, alguien se quejaba, alguien hacía como, hacía silencio y luego, y a él le pareció curioso. Y entonces se hizo camino en medio de la montañita que había allí y evidentemente encontró que había un hombre pequeño, de estatura tal vez 1,60 máximo, que golpeaba con fuerza a un hombre de estatura 1,90, corpulento, fuerte. Lo golpeaba. El pequeñito golpeaba al grandotote. El pequeño era el dueño y el grande era el esclavo. Y lo golpeaba, lo maldecía y le decía que era un siervo inútil, que no servía para nada, lo pordeajeaba, le dañaba su dignidad y todo lo demás. El esclavo solo hacía silencio y recibía los látigos de la ira del amo, porque según el amo, este siervo no hacía caso, era rebelde. Entonces, el potentado que miraba la escena se dirigió al dueño del esclavo y le dijo, te lo compro. Él ni sabía que él estaba ahí observándolos, el dueño del esclavo. Y lo miró con enojo y le dijo, no lo estoy vendiendo. Y le contestó el potentado, no le pregunté si lo vendía, le pregunté, o más bien le hice una oferta, te lo compro. ¿Para qué? Le respondió el dueño del esclavo. ¿Para qué vas a comprar este esclavo? Te vas a encartar. Es rebelde. Es bueno para nada. No te recomiendo que lo compres. Y él le dijo, yo lo quiero comprar. Y entonces el dueño del esclavo le pidió una suma altísima, porque a pesar de todo, no lo quería vender, lo quería tener como su juguete, como en lo que se liberaba de sus propias culpas, no sé. Y le pidió una suma altísima en ese tiempo. El potentado sacó de su bolsa el dinero, pagó las monedas de oro que pedían por el esclavo. El dueño del esclavo quedó feliz, quedó contento, no pensaba que fuese a recibir tanto dinero por una cosa tan rebelde como la que tenía allí.
que se fue feliz. El esclavo quedó allí sorprendido, asustado por toda la plata que habían pagado por él. La transacción había sido grande, pero no dijo nada. Quien había pagado por el esclavo salió del rastrojo, se montó en su caballo y siguió su camino sin decirle una sola palabra al esclavo. No le dijo nada, simplemente salió, se montó y se fue. Muy adelante, el potentado escuchó que alguien pisaba detrás de él y era el esclavo. Miró y le preguntó al esclavo: ¿qué haces siguiéndome? No me sigas. Y continuó su camino. Pero escuchaba que el esclavo insistía detrás de él. Se bajó del caballo, lo miró, le levantó la cabeza porque el esclavo la tenía abajo, no lo miraba. A falta de respeto, mirar. Entonces le levantó la cabeza y le dijo: no te he comprado o no he pagado el precio por ti para que seas mi esclavo. Eres libre, ve donde quiera, haz lo que quieras, ya eres libre. Y se montó en su caballo y se fue. Pero el esclavo seguía detrás de él. Y entonces ya se estaba comenzando como a enojar el potentado y volvió a mirarlo y le dijo: y ya le iba a decir una cantidad de cosas cuando el esclavo le dijo: sí, señor, yo sé que usted me dijo que no lo siguiera. Yo sé que usted me dijo que no lo siguiera, pero yo quiero seguirlo porque nadie ha dado tanto valor por mí como lo has hecho tú. Nunca me he sentido tan digno de tanta altura como tú lo has hecho. Yo quiero ser tu esclavo. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer todo lo que me digas que haga, porque tú me has tratado con mucha dignidad. No me has obligado a que sea tu esclavo. Yo quiero ser tu esclavo. Permíteme ser tu esclavo. Y el potentado se lo permitió, que fuera su esclavo, pero solo porque él lo había pedido. ¿Qué tal? Esa es tu vida, esa es mi vida. Nos golpeaba un pequeñito, pero verdugo, llamado pecado. Y ahí detrás de él sus compañeros, demonios, Satanás, el mundo y otra cantidad de cosas más que hicieron pandilla para nosotros, para dañarnos, para golpearnos, volvernos nada. Nos quitaron la dignidad, nos quitaron la grandeza, nos quitaron y nos hicieron creer prácticamente que ya no éramos nada y no teníamos la imagen de Dios, pero sí la llevábamos, aunque éramos esclavos, esclavos del pecado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora hemos venido a ser siervos de Jesucristo. Vamos a leer, creo que es importante que leamos un poquito lo que dice Romanos capítulo 6, que habla muy bien sobre esto y que nos ayuda. Leámoslo desde el verso 12 para que entendamos un poco la dinámica. Para los que se han bautizado en el nombre de Jesús, para los que quieren hacerlo, dice el texto 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se trata de reinar y obedecer. El verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros
al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una palabra que es clave en Apocalipsis, la palabra justicia. Porque el pecado no se enseñoreará. ¿Notan cómo aparece el pecado como un señor? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, bajo la obligación de hacer las cosas, sino bajo la gracia, debajo de la gratitud. Por eso la narración que hacía anteriormente nos ayuda mucho. Este ya no fue un esclavo por obligación, sino por gratitud. Y esa es la actitud que debe reconocerse en cada uno de nosotros si de verdad somos iglesia. Debemos considerarnos esclavos, no porque Él nos obligue a ser esclavos. Él solo nos ha hecho una invitación a ser parte de Él y a vivir en la justicia, pero no obligados a hacer las cosas, sino más bien agradecidos, haciendo lo que el Señor nos pide. Leamos el verso 15, que yo creo que es lo que más clarifica lo que vengo diciendo desde Apocalipsis, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, porque no estamos obligados a hacer las cosas, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. He aquí un versículo poderoso para refutar la tesis de creciendo en gracia. Que salvos, siempre salvos, y pequemos o hagamos lo que hagamos, ya estamos salvos. Mentiras. Eso no es así. No, claro que no. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, porque no estamos obligados ya a la ley, sino bajo la gracia. Dice, no, de ninguna manera. Y hace una pregunta en el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, como dulos, para obedecerle, porque el que se somete como esclavo es para obedecer? Por eso este chiquitín golpeaba a su esclavo, porque decía es que no obedece, no tiene gracia, no tiene cara de esclavo. Los esclavos obedecen sin refunfuñar, sin decir nada. Este como que todo lo cuestiona, no. Yo no sé si usted es iglesia, pero vive cuestionando lo que debe obedecer. ¿Y por qué hay que hacer tal cosa? ¿Y por qué tengo que moverme así? ¿Por qué tengo que someterme así? Y parece más un revolucionario que un siervo de Cristo Jesús. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sois dulos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte si eres un esclavo del pecado. Entras y te mueres. O sea, de la obediencia para la justicia. Cuando obedezco, entro a la justicia, y la justicia es vida, es salud, y el pecado trae muerte. Y dice el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, éramos unos esclavos. Alguna vez venía por allá a las 9 de la mañana, un domingo, de mi casa hacia la iglesia, y no sé por qué un hombre me miró, no tenía confianza con él, y era del barrio, pero no teníamos ninguna confianza. Me miró y me dijo con una firmeza sólida, me dijo, tú eres un esclavo. Así me dijo. Me dijo, tú eres un esclavo. Yo quedé hasta sorprendido cuando él me dijo eso. Lo sentí hasta como un regaño, parecía como enojado diciéndome eso. Tú eres un esclavo. Y el Espíritu me dio palabra en ese momento y yo le dije, sí, yo soy un esclavo de Jesucristo, pero tú eres un esclavo del pecado. Y seguí.
Seguramente lo decía porque me miraba cómo, con qué constancia siempre pasaba para ir a la iglesia. Entonces le pareció que yo era un esclavo. Y no falta el que diga que tanta ida al culto, que tanto hacer devocional, que vas a entregar el tratado, que mantienes esclavo de todo eso. Y es verdad. Pero es esclavitud de la justicia, de la verdad, de la santidad, de lo que triunfará sobre el mundo. De eso es que se trata. Así que toda persona que escuche el Evangelio debe decidir si va a ser un esclavo del mundo o si va a ser un esclavo de Jesucristo. Si va a ser un esclavo del pecado o si va a ser un esclavo de la justicia. El verso 17 nos aclara mucho esto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, obedientes del corazón. Hay un lema para una semana, hermano, de servidores, vea. Obedientes del corazón, obedientes de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nota la acción, es una acción activa que recae sobre la persona. Fuisteis. Hay un pasivo también. La persona que está haciendo esto recibe la acción. Eso es lo que ocurre con nosotros. Nosotros recibimos la acción del Espíritu. Nos entrega. Todo el que se bautiza en el nombre de Jesucristo es entregado a un contexto de vida justa. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el 18 nos dice algo muy bonito. Y libertados del pecado, vinisteis a ser dulos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, de la injusticia, de la iniquidad, de la maldad. Pero ahora somos siervos de la justicia. Por eso el 19 es un consejo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que somos débiles muchas veces para obedecer a Dios. Y así como para iniquidad, que iniquidad quiere decir sin ley, sin regla, ¿sí? Presentéis vuestros miembros, presentabais o presentasteis allá vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, a todo lo que desobedecía a Dios. Él dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No debemos conformarnos a la maldad, debemos vivir cada día perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y el 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Nota? El que está en el pecado tiene libertad. Ah, sí, libertad de la justicia. Es libre de la justicia porque vive en el pecado. Pero si usted se hace esclavo de la justicia, es libre del pecado. Entonces, ¿usted qué quiere ser libre? ¿Libre de la justicia o libre del pecado? El que es libre de la justicia vive en la maldad. Y el que es libre del pecado vive en la justicia. Pero todos en este mundo somos esclavos. Solo que hay unos que somos esclavos de Jesucristo. Y el 21 hace una pregunta, porque Pablo desarrolló este tema muy bien. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto tuvimos de todo el pecado que hicimos? ¿Y por qué ahora estando en Cristo lo vamos a volver a considerar? No.
Ya nos dimos cuenta que eso no nos sirvió para nada, que nos llevaba a la muerte, a la depresión, a la angustia. ¿Qué frutos teníais? Pregunta Pablo. De cosas que eran vergüenza, que ahora ni las cuentan. No quieren que les hablen de ellas. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos dulos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Está la doctrina de la santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿En qué trabaja el creyente diariamente? En santificarse. Como lo dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. La profesión de un cristiano, de un evangélico verdadero, es santificarse diariamente. No es conformarse al pecado, no es vivir o buscando qué es bueno y qué es malo. No, cada día busca lo mejor. Eso es lo que hace. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Mire ese texto tan bonito. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos dulos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, como meta suprema, para que entendamos la palabra fin como meta, telos, del griego telos, y telos es la meta, el propósito final de la creación y del mundo, dice la vida eterna. Algo que señala Apocalipsis también con mucha fuerza. Y el verso 23 cierra, un versículo clásico en nuestra mente de cristianos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere? ¿Ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo? Porque Apocalipsis no tiene ningún mensaje para los que quieren ser rebeldes a la justicia, para los que quieren vivir en su propia opinión, para los que quieren marcar su propio destino, para los que quieren hacer una estadía aquí en la tierra, porque hay gente cristiana que quiere vivir aquí en la tierra como si ya no esperaran al Señor. Para los que se quieren aferrar o para los que lloran porque ni siquiera tienen nada. Yo no tengo ni un celular, yo no tengo ni un vestido nuevo, yo no tengo ni esto y se sienten miserables porque no tienen cosas de este mundo y su enfoque solo es hacia las cosas que puedan conseguir aquí. Ellos son felices y se ven bonitos y la gente los alaba y los adora. Ellos son amantes de la imagen porque les gusta mucho la imagen. Ellos quieren hacer de la religión un falso profeta que les profetice que les va a ir bien en todo y que no van a sufrir y que no van a tener pérdidas, cuando eso es falsedad. Ellos quieren arrodillarse ante el poder económico, como lo hacen los adoradores de la bestia, porque solo les importa la gloria terrenal, como le importaba tanto a Roma esta gloria. ¿Van entendiendo hacia dónde va apuntando Apocalipsis? No se entiende Apocalipsis si primero no se entiende la palabra siervos. ¿Oyeron? No se entiende. No se predica bien Apocalipsis si primero no se entiende la palabra siervos, a quienes va dirigida toda la revelación. ¿Qué tal? Haga una pregunta por allí en el chat. No se quede callado, pregunte algo, a ver, ¿qué pregunta? Haga un comentario. Diga qué le parece esto, qué le ilumina, con qué lo conecta. Confiese un pecado ahí si le toca y decir, oiga, yo estoy desenfocado, yo estoy mal, pero diga algo, porque es necesario que hablemos y que dialoguemos. Así sea en ese chat, se puede dialogar, porque alguien lo lee. Hay mucho curioso que va y lee eso y ojalá que se pueda entonces revisar desde allí, que usted dejó por allí un testimonio de que entendió una revelación. Hermano, si usted entiende que usted es un siervo, ya,
Va a entender todo Apocalipsis. Va a entender el sufrimiento, va a entender el dolor, va a entender por qué Cristo lo compró a usted, pero a precio de sangre. Lo va a entender todo. Incluso va a entender todo lo que tiene que ver con el proyecto o con los tiempos del fin. Sin ponerse a inventar cosas, ni fechas, ni nada de eso. No. Comience por entender la palabra siervos. Ahora, hablemos un poquito más desde otro lado de esta palabra. Porque Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos. Ah, ¿qué tal? Y recuerden que Juan y Apocalipsis son del mismo escritor. Se llama dentro de los teólogos, se le llama la literatura juanina. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, ya no les diré dulos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Oh, esto es muy bonito. Esto es muy lindo. Esto es muy revelador. Esto es muy especial. Os llamaré amigos. Philos, ¿sí? De filos, de aquello que es amistoso, de aquello con lo que se tiene una intimidad respetuosa. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué tal? Si usted revisa Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y si usted compara ese texto con este, ahí hay una intertextualidad reveladora, muy bonita, muy especial, que nos ayuda a entender la dinámica de la relación con Dios. Y del Apocalipsis dice siervos, Juan dice amigos. ¿Cómo se entiende eso? Pero lo cierto es que no nos podemos quedar solo viendo siervos amigos, sino lo que se dice. Él quiere que el siervo sea amigo, si usted quiere entender esto. No es que haya una contradicción entre Juan y Apocalipsis. No, no hay contradicción. No se asuste por eso. Porque él dice, no os llamaré siervos. Pero Apocalipsis dice que esta revelación es para los siervos. Entonces está enfatizando dos cosas. Y cuando complementamos las dos, hay un boom maravilloso. Eso es como cuando en diciembre tiran esas luces y eso se vuelve de colores el cielo, algo así. Se vuelve revelador, especial, maravilloso, adorna, es lindo, es hermoso. Hermano, muchos están perdiendo el tiempo leyendo tanto comentario en Facebook, peleando tanto en Facebook con otros, que la gracia es leer la palabra y escudriñarla, profundizarla y revisar cuántas cosas tenemos de parte de Dios para nosotros. Usted está perdiendo el tiempo si no lee la Biblia diariamente y pierde más el tiempo si no la escudriña, si no la profundiza, porque mire esto tan bonito que está aquí. No os llamaré siervos, por una razón dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero es que estos siervos van a ser revelados o se les va a revelar la verdad, se les va a mostrar algo para mostrar a sus siervos. Entonces Dios no quiere siervos inútiles. Dios no quiere siervos desinformados. Dios no quiere siervos en obediencia ciega, que solo obedecen porque se les dijo. No, siervos con entendimiento. Y cuando el siervo tiene entendimiento de las cosas de su Señor, no solamente es un siervo, sino que es un amigo. ¿Qué tal esto? Porque así lo dice el otro. ¿Vea? Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿qué dice?
os las he dado a conocer. ¿Ah? No, hermano, usted tiene que desayunar hoy muy rico, muy bueno, contento, feliz, porque usted es un siervo amigo. No hay contradicción, ¿sí? No hay contradicción. Lo que encontramos es que los cristianos son simultáneamente dulos, siervos esclavos, pertenecientes al Cordero. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey y lo glorificamos y lo exaltamos y por eso venimos a la iglesia, pero también somos filoi. Nosotros somos amigos que expresan tanto pertenencia porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por tanto, el que es siervo debe obediencia total, guarda los mandamientos, pero también sirve con gratitud. Y también se declara en el epílogo del libro de Apocalipsis 22, 3 al 4. Ya finalizando el libro, Apocalipsis 22, 3 y 4 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y escuche, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Ay, cómo se conjuga eso tan bonito. Ay, no, hermano, yo no sé, pero yo me gozo mucho ya exponiendo esto. Y verán su rostro. Mire que no tienen la cabeza abajo como de indignidad, sino que son siervos que pueden ver a su Señor porque su Señor se muestra como amigo. Dice, y su nombre estará en sus frentes, nombre de dignidad. Cuando algo tiene nombre, ya tiene dignidad. Eso está hablando es de que si tiene nombre en la frente, es decir, puede levantar la frente en alto porque tiene dignidad. Y que como amigos reciben revelación de las cosas ocultas, son informados de lo que sucederá pronto, es decir, cuentan con plena confianza para conocer los secretos de su Señor, los secretos del Rey, lo que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Qué tal? ¿Usted qué quiere ser? Un esclavo del pecado. Allá no hay amistad. Y el mundo tiene razón cuando dice afuera, amigos no hay. Dentro de la iglesia sí. Que un creyente no diga dentro de la iglesia que amigos no hay, que esa es una frase mundana. Dentro de la iglesia sí hay amigos. Tenemos a Jesucristo y nosotros como amigos de Él debemos mostrarnos amigos para con los demás. Dejo esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo implantada en tu corazón para que ella te oriente para la esperanza y la vida que hay en Jesucristo. Paz de Cristo para todos.